Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 12 y vamos a seguir esta mañana con nuestro estudio, aunque hoy es un día distinto en algunos sentidos, la enseñanza va a seguir con el mismo curso que veníamos trayendo. Y justo estamos en la sección de Mateo, donde estamos viendo cómo el mundo va a rechazar al Salvador, al Mesías. Y a la cabeza de los que van a rechazar a Cristo están los líderes religiosos de la nación de Israel. Ellos, vimos cómo en la semana pasada, están viendo que Cristo es una amenaza para el sistema que tienen. Y entonces se van preocupando cada vez más y llega a este punto en donde ellos ahora están decididos a frenar la influencia de Jesús. En el momento en donde estábamos la semana pasada, estuvimos viendo un incidente que fue el que despertó la tensión. Ya venía la situación acumulándose, pero hubo un detonante que va a hacer que todo explote. Y tuvo que ver con los discípulos de Jesús que aparentemente estaban violando el mandamiento más sagrado que había, que era el respetar el día de reposo. Y ese incidente que pasó allá en el campo mientras viajaba Jesús con sus discípulos va a desencadenar la hostilidad y la determinación de estos hombres de matar a Jesús. Y para repasar cómo fue que pasó todo, dijimos que los líderes religiosos de Israel habían hecho una serie de reglas y normas que ellos habían impuesto sobre todos y que en teoría protegían a la nación para que no pequen contra Dios y no rompan la ley. Pero en la práctica lo que hacían todas esas regulaciones era agobiar, oprimir a todo el pueblo con reglas que Dios nunca les había dado. Entonces, en este caso, lo que pasó el día de reposo es un ejemplo muy, muy claro de esto, porque Jesús no rompió ninguna ley al estar comiendo las espigas que iban juntando en el camino mientras viajaban. Esto era permitido por la ley. Pero los fariseos habían hecho nuevas leyes que recategorizaban las cosas. Entonces, agarrar las espigas, ellos lo veían como haber cosechado el campo. Frotarlas lo veían como estar trabajando en limpiar el grano. Y comerlas implicaba que habían preparado comida y eso no se podía el día de reposo. Así que confrontaron a Jesús con esa acusación. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo? Y eso va a dar la oportunidad para que Jesús corrija este problema en la nación. Es que estos hombres habían hecho de ese día que Dios lo había creado para que sea un día especial, un día lleno de placer, un día enfocado en Dios, un día en que todos estén ansiosos esperando que llegue ese día para poder disfrutar de la gracia y las bendiciones de Dios. Habían hecho de ese día un día horrible. Un día en donde todos estaban preocupados de no romper ninguna de todas estas reglas. La tradición de los rabinos, de los maestros de Israel, había ido acumulando regla tras regla y para el tiempo de Jesús, la sección que explicaba todo lo que no se podía hacer el día de reposo tenía 24 capítulos. 24 capítulos llenos de detalles de todo lo que estaba prohibido ese día, que iba hasta las cosas más absurdas. La semana pasada mencionamos algunas. Pero entonces Jesús les va a confrontar porque el día de reposo no había sido hecho para esclavizar al pueblo y que estén con esas cargas pensando en qué momento están rompiendo una ley que va a traer la ira de Dios sobre ellos. El día de reposo Dios lo dio para crear en el pueblo de Israel un sentido de expectativa. Era para anunciar que iba a venir una era
en el futuro, en donde Dios iba a estar entre ellos. Y ellos iban a disfrutar de las bendiciones y el cuidado de Dios. Y ellos iban a sentir la bendición en el hecho de que Dios suplía todas sus necesidades y en que Dios les daba la oportunidad de servirle a Él con un corazón libre, gozoso, consagrado. Y entonces el día de reposo tendría que haber creado en el corazón del pueblo este sentido de expectativa. Representaba el reino futuro. Pero en vez de eso, se había vuelto en una tortura, en algo que nadie quería que llegue. Porque estos hombres habían hecho del día de reposo una forma de promover su propia justicia. Como estos hombres no podían obedecer la ley como Dios le había dado, ellos habían creado nuevas reglas que sí podían obedecer. Entonces, claro, el fariseo se daba cuenta que su corazón era malo y que no podía amar al prójimo como a él mismo, que no podía vivir las demandas morales de la ley. Entonces lo que había hecho es, había creado reglas externas, superficiales, y entonces con esas reglas se sentía justo. Sentía que estaba agradando a Dios porque hacía todas estas cosas que él mismo había inventado. Y este sistema había hundido al pueblo de Israel bajo una carga de reglas y les cegaban, no les dejaban ver al pueblo de Israel la gracia de Dios. Les hundían en esa misma búsqueda de justicia propia. Y entonces no podían ver que el plan de Dios nunca fue salvarles por medio de la ley, sino que fue traer a un Salvador que les iba a librar de la maldición de la ley y que iba a traer ese reino de paz, de reposo, de bendición por gracia. Entonces, esa era la situación en la que estaba el pueblo de Israel. Lo que hoy vamos a estudiar va a seguir con ese mismo tema. Porque lo que tenemos en la próxima historia, del versículo 9 al 14 de Mateo 12, es una ilustración, es un ejemplo práctico que Mateo nos va a dar de cómo se ve el principio que Jesús acaba de decir en los versículos anteriores. ¿Cuál es el principio que Jesús enseñó para entender cómo funcionan las leyes de su reino? Jesús enseñó que las leyes de su reino no funcionan como reglas que yo tengo que cumplir para poder establecer mi propia justicia. Las leyes de su reino fueron dadas para que yo pueda ver el carácter de Dios y que pueda amar a Dios y reflejar a Dios en todo lo que yo hago. Las leyes no son reglas aisladas. Las leyes me van a llevar a ver cómo es Dios. Y entonces Jesús dijo esto: si ustedes supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Lo que le está diciendo, ustedes se perdieron la esencia de la ley. La ley no era que ustedes obedezcan solamente reglas, es que ustedes puedan reflejar lo que hay en el corazón de Dios para el pueblo. ¿Y qué hay en el corazón de Dios? Hay misericordia. Si ustedes entenderían lo misericordioso que Dios es, entonces en vez de estar tan preocupados, patrullando a todos para asegurarse de que nadie rompa las leyes, ustedes amarían como Dios ama. Y ustedes mostrarían misericordia como Él lo hace. Y ahí estarían cumpliendo su ley. Pero en vez de eso, a ustedes no les importa la gente. A ustedes no les interesa si la gente honra a Dios o no. A ustedes solo les interesa su propia imagen, su propia justicia. A ustedes les importa solamente promoverse a ustedes mismos delante de la gente. Y por eso hacen todas estas reglas y persiguen a todos los demás diciéndoles lo que no están haciendo bien, sin mostrar nada de amor por ellos. Ahora, ¿no es este un mensaje que necesitamos como creyentes también en nuestro tiempo? La semana pasada, cuando cerrábamos, pensábamos en cuántas religiones del mundo
cargan a las personas con estas montañas de reglas. Y esa gente está ahí pensando que si cumplen algo más van a poder ser agradables a Dios y aprobadas por Dios y ganar el favor de Dios. Y están ahí hundidos bajo la culpa, bajo todas esas regulaciones y condenados. Y entonces lo que este mundo necesita es este mensaje. El reino que Cristo vino a ofrecer no se basa en reglas. Se basa en el carácter de un Dios santo que salva a los pecadores y que muestra su favor a los que no merecen nada. Ese es el evangelio. Así funciona el reino. Y lo necesita la iglesia también. Porque en la iglesia de todos los tiempos siempre ha existido el espíritu del fariseo, ¿no? Todos percibimos aún en nuestro corazón esa tentación de hacer que nuestra vida cristiana se vuelva solamente cumplir reglas y perder de vista lo que hay atrás de esas reglas. Que no es solamente leer, memorizar o predicar, sino que es amar a Dios y amar a mi prójimo. Y hago todas esas cosas para expresar eso. Y también lo necesitamos los cristianos porque podemos fácilmente caer en el mismo peligro de estos hombres. Creernos los policías espirituales de la sociedad y entonces estar controlando quién rompe qué regla en vez de estar preocupados por el corazón de esas personas y las necesidades de esa persona. Y este espíritu del fariseo es lo que Jesús va a confrontar. Y va a mostrar ahora un ejemplo práctico. ¿Cómo se ve en una situación real un momento en donde alguien entiende que lo importante es la misericordia y no la liturgia religiosa? El orden religioso es correcto. Las disciplinas espirituales son necesarias, pero lo importante, lo que debe gobernar toda la vida del Hijo de Dios es la misericordia. O sea, yo puedo estar sentado como pastor en la cena del Señor, en mi corazón, pensando por qué llegaron tarde estas personas y no pudiendo concentrarme en la canción que estoy cantando por pensar en todo lo que no están cumpliendo de mis reglas, ¿no? Cuando la esencia de la cena del Señor es justamente la comunión, la unidad. No es la norma del horario. El horario es importante, pero no es la esencia. Y qué fácil es perder la misericordia por la religiosidad. La religiosidad es algo que Dios abomina. Él se enoja con estos hombres. Estos eran los hombres que estaban tratando de cumplir todo, pero lo estaban cumpliendo con malas motivaciones. Lo estaban cumpliendo para promoverse a sí mismos y sin amor. Entonces, este es el tema que que Mateo nos vuelve a explicar con una historia práctica de la vida de Jesús. Entonces, el título del mensaje de hoy es Un reino basado en la misericordia. Un reino basado en la misericordia. Creo que esto es lo que Mateo nos quiere mostrar, en qué se diferencia lo que Jesús está estableciendo con lo que había en ese momento en Israel. Leamos el pasaje entonces a partir del versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle.
esta historia está llena de ironía y muestra este contraste. No se podría mostrar de una forma más clara entre lo que Jesús piensa de la ley y cómo Él vive la vida del reino y cómo estos hombres la están viviendo, esa vida de religiosidad hueca, vacía, hipócrita. Así que arranca en el versículo 9, conectándonos esta historia con la anterior. Pasando de allí, dice. Esta expresión, pasando de allí, podría marcar que está todo conectado en el mismo evento, que todo sigue el orden de acontecimientos. Pero justo esta historia aparece también en Marcos y Lucas, la misma historia contada por otros y tiene algunos detalles que Mateo se saltea. Entonces, por ejemplo, en Lucas, capítulo 6, versículo 6, nos va a decir Lucas que aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano. Así que el cuadro que podés hacerte es, en un día de reposo pasó la primera situación, que Jesús viajaba con sus discípulos, tal vez volviendo a casa, y en el camino lo vieron comiendo esas espigas y ahí vino la acusación. Y ahí Jesús marcó este principio, lo que Dios quiere es misericordia. Llegaron, pasaron los días y tal vez el sábado siguiente es hora de ir al culto. Así que va a ir a la sinagoga y esto en otro día de reposo se va a dar. Mateo los conecta porque él quiere que veamos la conexión en el tema, no en el tiempo. Entonces nos está diciendo, después que Jesús dijo esto, ahora quiero que veas lo que él hizo. Lo que él hizo es un reflejo de lo que él dijo. Él vino a la sinagoga de ellos. No hemos hablado mucho de las sinagogas hasta ahora, pero solo a modo de resumen, cuando el Antiguo Testamento termina, no existen las sinagogas. Y vos decís, ¿dónde aparecieron estos lugares? Bueno, lo que pasó es que cuando Israel fue llevada al exilio, cuando Dios juzgó a Israel y el reino del norte fue dispersado y el reino del sur fue llevado a Babilonia, Israel no solamente terminaron judíos en Babilonia, sino que hubieron judíos que se fueron a vivir a muchos otros países o muchos otros lugares. Y ahí armaron comunidades judías. Y cuando Israel volvió a Jerusalén a reconstruir la ciudad y se asentó de nuevo, no es que todos volvieron. Muy poquitos volvieron a Jerusalén. La mayoría quedó disperso. Pero por las raíces tan profundas que Israel tenía en su identidad como pueblo, estos grupos se mantuvieron practicando las prácticas judías. Entonces, una de las cosas que hicieron fue organizarse y en cada pueblo o ciudad donde había judíos, los hombres se organizaban para poder cuidar de la vida espiritual de los judíos, de la comunidad ahí. Entonces, por lo menos 10 hombres tenía que haber para que se organice una sinagoga. En esa sinagoga había líderes, había ancianos que se los respetaba como la autoridad espiritual, y lo que se hacía era estudiar la ley, alentar a la comunidad a vivir de acuerdo a la ley, cuidar de que la comunidad lo obedezca, cuidar de las necesidades prácticas. Ellos cuidaban de las viudas, de los necesitados, y funcionaba toda la comunidad de judíos alrededor de esta institución nueva, la sinagoga. Muchas sinagogas se reunían en casas, pero con el tiempo, cuando lograban armarse un poquito de recursos, levantaban un edificio que era la sinagoga y se dedicaba ese edificio para ese propósito. Así que en tiempos de Jesús, ya habían pasado un par de siglos, y había muchas sinagogas, no solamente afuera de Israel, sino también dentro de Israel. Entonces iban al templo para las fiestas, pero se reunían semanalmente en la sinagoga para estudiar la Escritura. Y en esas sinagogas que habían surgido para poder honrar a Dios y estudiar la ley, se había creado este grupo de líderes que se opusieron tanto a Jesús, los fariseos. Los fariseos eran como una casta de líderes que seguían una tradición y tenían un entrenamiento y se
se presentaban al pueblo como los maestros, hombres preparados, hombres que el pueblo veía fieles, esforzándose, y entonces tenían mucha influencia en estas sinagogas. Había fariseos dispersos por todos lados. Entonces Jesús se va a presentar en esta sinagoga. Notas que hay una expresión ahí que te llama la atención. Vino a la sinagoga de ellos. La sinagoga a la que se está refiriendo es la sinagoga de Capernaum. Este es el pueblo donde Jesús vive. Pero Jesús no dice fue a su sinagoga. Mateo es muy intencional siempre en marcar esto, en remarcar esto. Es la sinagoga de ellos. Ese de ellos está resaltando la tensión que había entre Jesús y los líderes de esas sinagogas. En esa sinagoga Jesús iba porque era un judío y era bienvenido, él podía entrar y estar en ese lugar, pero los que lideraban esas sinagogas son los hombres que van a volverse cada vez más antagonistas contra Cristo. Qué tremendo, ¿no? Que acá está Dios encarnado, el Mesías prometido, que viene como el rey de Israel y que viene a llamar a todos a venir a él, pero el pueblo de Israel ha creado un sistema religioso que es totalmente distante a este Dios. Ellos se creen que están cerca de Dios, pero Dios los llama acá la sinagoga de ellos. No es mi sinagoga. Es más, hay otro título en Apocalipsis que va a aparecer algunos años más adelante, cuando los judíos se van a levantar contra la iglesia, donde Jesús llama a esta sinagoga la sinagoga de Satanás, mostrando cómo el diablo usó estas instituciones para levantarse en contra del pueblo de Dios. Entonces él se distingue de esto, son las sinagogas de ellos. Ahora, no juzguemos tan rápido a los judíos y pensemos de cuántas iglesias Dios tendría que decir lo mismo. Se reúnen y tienen actividades espirituales, pero Dios no se asocia en nada con ellos. Lo que ellos están haciendo no tiene nada que ver conmigo. No hay una relación, más bien su vida religiosa choca con la realidad del reino de Dios. Entonces es la iglesia de ellos. Acá Jesús va a ir a esta sinagoga, pero no es bienvenido, no es que es su sinagoga. Algo más puedes notar ahí. Cuando dice que fue a la sinagoga de ellos, un tiempito atrás, muy poquito antes, Jesús se había chocado con los fariseos. Los fariseos lo habían acusado y estaban diciendo que Jesús era un rebelde a la ley. ¿Y qué hace Jesús? ¿Se esconde en algún rincón? ¿Se va a los campos? ¿O escapa de ellos? No, lo que hace es ir a la sinagoga. Esto te muestra un poquito del carácter de Jesús y de la disposición que él tiene a enfrentar la dificultad. Él no es un cobarde. Él es un hombre que vino a cumplir una misión, está confiado en la obra que Dios está haciendo, el Padre está guiando. Y entonces Jesús va a la sinagoga, va al ojo de la tormenta, va a la confrontación. No porque Él quiere incomodarlos, sino porque Él quiere rescatarlos. Pero va ahí a esa sinagoga. Y el versículo 10 va a presentar la situación. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Esa palabrita, he aquí, es una palabra que Mateo la usa muchísimo. Es muy propio de Mateo. Siempre que él va a introducir, no siempre, muchas veces que él va a introducir una historia, le gusta usar esta palabra para llamar la atención o resaltar un hecho. Es como la palabrita, asómbrense, miren, algo está pasando fuera de lo común. ¿Qué es lo fuera de lo común? En la sinagoga hay un hombre que tiene una mano seca. ¿Y qué hay fuera de común en esta situación? Bueno, no lo sabemos con exactitud, pero sabemos que en el templo no se permitían hombres con deformaciones físicas o enfermedades visibles. Entonces, este hombre no podría haber entrado en el templo. Y sabemos que en muchos contextos tampoco eran bienvenidos en la sinagoga. Así que en la sinagoga, ahora Mateo ve o está señalando a este hombre. Ahora nosotros vamos a ver en la historia por qué este hombre está ahí. No estaba ahí por casualidad. Esto había sido armado.
y los líderes, los fariseos, lo habían preparado para crear una trampa para el Señor. Mateo no nos dice mucho de este hombre, solo nos da la situación física que él tiene, no nos dice la edad, no nos dice su nombre, su estatus social, pero uno se puede imaginar lo que esta enfermedad estaba causando en este hombre. En un mundo donde el trabajo es principalmente físico, tener una mano, un brazo que no te funciona era una limitación muy grande. Y esto hubiese traído muchos problemas a su familia. Limitaciones, ¿no es cierto?, que le hubiesen dicho que este sea un hombre pobre, es un hombre sin muchos recursos. No nos dice cómo él llegó a esta situación, a esta enfermedad, pero en el mundo antiguo había muchas enfermedades que hoy se resuelven más fácil, pero que en ese tiempo no había medicina y entonces terminaba atrofiando y afectando y llevando a la muerte a las personas. Entonces, algún accidente, tal vez un golpe o alguna enfermedad o una deformación de niño hizo que este hombre tenga una mano inmovilizada. La palabra una mano seca puede ser tomada en varias formas, no tiene las funciones naturales, no tiene los nervios y músculos funcionando. La idea podríamos tomarla es una mano paralizada. Lucas agrega el detalle que la mano que tenía paralizada era la derecha, que es la mano que más usamos para todas las cosas, así que Lucas resalta este hecho de que este hombre es un hombre limitado, con una situación física que le está afectando a él, a su familia, a todos a su alrededor. Entonces este hombre está ahí. Mateo se sorprende de que esté ahí en la sinagoga, pero enseguida nos cuenta que preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Aunque no nos dice quién fue el que preguntó, el orden de las historias nos haría a estos que están preguntando los mismos con los que Jesús habló antes. Esos mismos a quien Jesús le dijo, lo que yo quiero es misericordia, ahora entendieron ese concepto. Dijeron, Jesús cree que la misericordia es más importante que la obediencia a las leyes. Así que ellos decidieron en su mente que Jesús no tenía razón, que él estaba en contra de la ley de Dios. En su mente ellos ya lo habían categorizado como un falso maestro y ahora lo que quieren es exponerlo, desacreditarlo, destruirlo a Jesús. Así que armaron un plan. ¿Y cuál es el plan? Bueno, el plan es el día en que Jesús venga a la sinagoga, el día sábado, va a estar acá entre nosotros un hombre con una enfermedad. Pero tenemos que pensar cuál enfermedad, porque se acuerdan que la ley permitía a alguien que tenía una enfermedad terminal y que ese día hubiese muerto. Si vos ves a alguien a punto de morir, podés sanarlo. Pero si puede sobrevivir un día más, entonces esperás hasta el otro día para sanarlo. El día sábado no se puede sanar a nadie, era la ley, porque eso sería trabajar. Así que buscaron a un enfermo que tenga una enfermedad ya crónica de mucho tiempo y que no se iba a morir de eso, para asegurarse de poner bien su trampa. Y lo pusieron ahí al hombre de la mano seca. Y entonces, después que llega este hombre, ellos dicen, bueno, ahora vamos a hacer la pregunta. Y le preguntan a Jesús, y la expresión que usa Mateo es para poder acusarle. Esa idea de acusarle sería la idea de poder tomar cargos legales en su contra para poder presentar a Jesús ante un tribunal y que lo condenen como culpable. Entonces, están juntando evidencias para que Jesús sea condenado por algún tribunal. Y para eso armaron una situación en donde Jesús iba a pisar el palito y iba a servirle esto como herramienta para condenar a Jesús. Los fariseos hicieron esto todo el tiempo en el ministerio de Jesús. Jesús estuvo siempre bajo la lupa y siempre con gente, todo el tiempo pensando cómo hacerlo pecar, cómo hacerlo tropezar con algo que dijo, cómo encontrar una contradicción. Lo asombroso del ministerio de Jesús es que con toda esa gente nadie lograba encontrar nada contundente para acusar a Jesús. Ahí en Lucas, por ejemplo, capítulo 11, versículo 53, mira lo que dice de los fariseos. Dice, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos que ya se habían asociado para este momento, comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas.
¿Y qué pensás de esto? ¿Y qué pensás de aquello? ¿Y esto qué te parece? Y empezaron a bombardearlo por todos lados, acechándole y procurando llevarle a este tropiezo. Estaban todos ahí tratando de que Jesús falle, de que Jesús rompa una ley, de que Jesús tropiece. Estas acusaciones fueron creciendo con el tiempo. Ya al final, cuando tenés Lucas 23, usa esta misma palabrita Lucas cuando dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hombre hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Después de 3 años de bombardearlo por todos lados y encontrar evidencias para que lo condenen, cuando llegue el día del juicio, no tienen nada. Lo único que tienen son un par de cosas como, él dijo que es el rey. ¿Y qué hay? Él es el rey, ¿no es cierto? No. ¿Qué crimen es ese que ha cometido? No, él dice que no tenemos que pagar tributo a César. Una mentira total, ¿no es cierto? Si Jesús dijo, dad a César lo que es de César. Entonces, esto que arranca en Mateo 12 va a seguir todo el tiempo hasta el día de la crucifixión. Nada van a encontrar en ningún momento, pero las acusaciones no van a terminar. Ahí Lucas 23:10 dice, estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Ese momento final, cuando están condenando a Jesús. El odio de esta gente sale por sus poros. La vehemencia, pero los argumentos se caen. No hay nada. Y por eso Pilato dice, este hombre no ha hecho nada malo. ¿Cómo lo voy a condenar? Sabe que solamente por celos lo quieren matar a Jesús. Pero en esta situación, ahora en el capítulo 12, todo esto recién está arrancando. La persecución contra Cristo arrancó en Galilea y va a llegar a su clímax en Judea cuando terminen ejecutándolo, como conocemos bien la historia. Entonces, poder acusarle era la meta. O sea, estos hombres que están tan preocupados porque se cumpla la ley, están por atrás de Jesús creando estas mentiras y buscándole hacer tropezar para poder matarlo. Vos empezás a notar esa contradicción. Si estos hombres realmente amaran la santidad, ¿sería esta la forma en la que se están conduciendo con Cristo? ¿Por qué lo odian de esta manera? Y yo lo decía hace un momento, el odio de ellos contra Cristo no es porque Jesús haya roto la ley, porque Él no rompió ninguna ley. Ellos odian a Jesús porque Él interfiere con su sistema, con su plan de promoverse a sí mismo. Ellos odian a Jesús porque ven que Jesús tiene lo que ellos no tienen. Así que Mateo lo deja bien en claro, es para poder acusarle. Y la pregunta que le hacen ¿es lícito sanar en el día de reposo? De nuevo, Jesús ya les respondió en cuanto a este tema de qué es lícito y qué no es lícito. Él les dijo, el punto no es la letra de la ley, el punto es el sentir de la ley. Pero estos hombres están obsesionados con esto, fueron entrenados a pensar de esta manera, no pueden salir de este sistema. Entonces ellos están pensando qué es permitido y qué no es permitido. Si yo cumplo todo lo que se permite y no hago nada de lo que no se permite, entonces estoy bien con Dios. Jesús va a demostrar que estos que se jactan de cumplir todo lo que Dios dice son los que más lejos de Dios están. Porque el final de la historia va a demostrarlo también así. Entonces, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos ya sabían la respuesta. La pregunta y la trampa que le están haciendo es porque ellos asumen una respuesta negativa. Ahora, esto parecería algo demasiado obvio para que alguien lo pregunte. ¿Es correcto ayudar a alguien en este día? Si el día de reposo fue creado para que el hombre vea la bondad de un Dios que le rescata de su situación y que le trae a su reino y le beneficia con todas sus bondades, ¿no sería ese el día más apropiado para mostrar bondad? Pero se había perdido todo el sentido del sábado. Ya no era una expresión de la gracia de Dios
Ahora el sábado era una regla asfixiante. Entonces, ellos están tan distorsionados que esta pregunta tan obvia es la que le van a traer a Jesús. Acá lo tenemos agarrado a Jesús, pensaron ellos. ¿Por qué lo agarraron a Jesús? Bueno, porque si él dice, no se puede sanar el día sábado, ellos van a decir, vos nos dijiste que lo importante era la misericordia, ¿no? ¿Y ahora qué pasó, Y ahí te tenemos. Vos no sos consistente, vos no estás mostrando misericordia. Y si Jesús decía, no, sí, hay que sanar el día sábado, estás rompiendo la ley. Lo pensaban atrapar a Jesús, ¿no? Así que va a responder Jesús. Esta va a ser la respuesta y la confrontación a esta religiosidad hipócrita. Él les dijo. De hecho, Lucas nos agrega un detalle más. Dice Lucas, mas él conocía los pensamientos de ellos. Él sabe lo que ellos están pensando, es Dios. Y entonces él va a tratar con la raíz del problema. Así que dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Eso Lucas nos narra. Mateo no lo dice, pero ahora el hombre que tenía la mano seca, Jesús no está presionado con esto, diciendo, uy, ¿qué voy a hacer? Sino que dice, bueno, vení acá al medio de todos y ahora van a ver todos la respuesta a esta pregunta. Lo para ahí al medio de todos y les dice a ellos, con este hombre ahí parado, le va a contar una historia. Como es característico de Jesús, él no le responde directamente, le va a contar una historia. Y con esta historia le va a mostrar el principio. Y es una pregunta también para ellos. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo, no le eche mano y la levante? Esto es muy común, ellos lo conocían muy bien. Esta era la vida de ellos. Un hombre que tiene una oveja. Muchos hombres tenían muchas ovejas. Este hombre tenía una sola oveja. Esto nos mostraría a un hombre humilde, un hombre pobre, que no tiene muchos recursos, pero entre los pocos que tiene una ovejita. Y los que viven en el campo saben que si vos tenés un ganado enorme, repartís tu atención en todos, pero si tenés una sola ovejita, esta ovejita se crió con vos. Vos le diste de tomar la lechita en la boca, vos la tenés, la acariciás, la cuidás, ella te persigue para todos lados. Es una sola ovejita la que tenés, no son miles. Así que Jesús está imaginando a este hombre. Pero la ovejita se cae en un hoyo. En la zona donde Jesús está ahora, ahí en Galilea, el terreno no es plano como acá. Hay muchas variaciones de niveles, hay peñascos, hay como cortadas, quebradas, hay montañas. Entonces el terreno se presta para esta historia. Y las ovejas se prestan también, porque las ovejas son torpes. En la Biblia es la descripción, la ovejita es torpe y rebelde, las dos cosas. Mi tía ahí en Villa María me decía, sí, todos hablan, qué linda la ovejita, ¿no es cierto? Pero no hay animal más necio que la ovejita. Es terrible, dice. Tengo muchos animalitos, pero las que te vuelven loco son ellas, todo el tiempo. Así que tiene una ovejita y esa única ovejita se fue y andaba deambulando por ahí y se cayó justo el día de reposo. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué hace alguien que se le cae una oveja en el día de reposo? Bueno, la ley tenía sus propias reglas también, ¿no? Porque esta persona quiere cuidar su propiedad y sus intereses, así que no estaban de acuerdo los fariseos de qué hacer si se te caía una ovejita. Algo había que hacer, sí o sí, no le iba a dejar morir. Así que algunos fariseos decían, no puedes romper el día de reposo, así que lo que podés hacer es tirarle comida para que come ese día y el día siguiente la puedas levantar y sacar del pozo. Porque se acuerdan que vos no podías levantar peso el día de reposo, no podías levantar ni algo chiquitito. Entonces, le tirás comida ahí, aguanta hasta el día siguiente. La otra cosa que podías hacer era mover algunas cosas que caigan en el pozo para que la ovejita por su propia cuenta logre escarbar, ¿no es cierto?, y trepar y salirse del pozo. Entonces, pero levantar la oveja
no se podía. Había algunos fariseos que sí creían que se podía levantar la oveja. Pero Jesús dice, mira, más allá de las leyes que tienen, ¿quién no va a hacer algo por esa oveja? Estás en el medio del campo, no estás mirando y nadie te está viendo, ¿no es cierto? Y está la ovejita ahí tirada, es tu ovejita, es la única que tenés. Entonces, cuando hace esa pregunta, ¿qué hombre de entre ustedes? Está preguntando, ¿qué clase de hombre sería el que no haría esto? Díganme, ¿qué categoría lo pondríamos a este hombre? Porque no existe este hombre. Este hombre no está. Entonces, lo que va a hacer es echar la mano y levantarla y sacarla. Y está bien. Pero el versículo 12, ahora viene el golpe en la historia. Pues, entonces, si esto es así, entonces, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Jesús está haciendo una comparación del valor. Ahora, esta pregunta es una pregunta muy incisiva. ¿Cuánto vale un hombre para un fariseo? La verdad, no mucho. En la práctica, el fariseo demostraba que él valoraba más a una ovejita que a un hombre. Y aunque podría parecer algo extremo, esto lo vemos todo el tiempo, ¿no? Cuando ves la historia de Jonás. ¿No es este el punto que Dios le hace cuando él está ahí a las afueras de Nínive, esperando que Dios mande fuego del cielo y los consuma a todos? Porque él quiere que Dios mate a estos rebeldes. Y él está allá arriba y de repente él ve nacer una plantita. Le dice, qué linda plantita, vamos a cuidarle esta plantita. Le empieza a tirar agüita y rapidísimo crece esa plantita y se encariña con la plantita. Esta es mi plantita, ¿no es cierto? La cuida, está esperando, él se va a dormir mirando qué hermosa plantita que tengo. Al otro día vino un gusano y se comió la plantita. Se pasa, ¿no? Es la ley de la naturaleza, el gusano tiene que comer también, ¿no? Pero Jonás ahora está deshecho. ¿Cómo puede ser mi plantita? Y Dios lo confronta a Jonás. ¿Y se acuerdan las palabras? ¿Tuviste tú compasión de esa planta? Creció en un día y murió. Y no voy a tener yo compasión de esta ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. ¿Vos te das cuenta lo distinto que es tu corazón al mío? ¿Te das cuenta la falta de amor y de compasión que hay en tu corazón? Y te digo, no es raro en nuestro tiempo que una persona se encariñe con una planta y no sienta nada de compasión y misericordia como para mover un solo dedo para ayudar a más nadie. Y estos eran los fariseos. Claro, las ovejas las levantan, pero no se dan cuenta del sentir de la ley. La ley no estaba solo para que se sientan ustedes justos por haber no ayudar a alguien, sino todo lo contrario, es para guiarles al amor. Entonces Jesús va a dar la respuesta a la pregunta. Por consiguiente, y esta es la conclusión de su argumento. Este es el punto central de la historia. Podríamos haber usado esta expresión para el título de esta historia también, porque esta es donde apunta toda esta historia. Es lo que Jesús está señalando. Dice, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿No parecería algo demasiado obvio que decir, está bien ayudar a otro? ¿Se hace falta que le digan a un creyente eso? Está bien pensar en otro. Está bien cuidar de otro. Está bien. Sí, Dios no tiene nada en contra tuyo. Vos decís, pero es obvio, ¿no? Pero fíjate cómo la religiosidad había enroscado a tal punto la mente de estas personas que ellos hicieron esa pregunta al comienzo. ¿Está bien sanar en el día de reposo? Y Jesús amplía esta pregunta con una respuesta más grande. ¿Está bien hacer cualquier forma de bien? Porque el sentir del día de reposo es mostrar la misericordia de Dios para el mundo. De hecho, estos hombres, que eran los líderes de la nación de Israel, tendrían que haber sido los primeros en responder a las necesidades de este pueblo.
Y tendrían que haber pensado en este hombre con la mano seca, y si es que Jesús podía sanarlo, en vez de usarlo como un argumento para matar a Jesús, tendrían que haberlo usado como una oportunidad para ayudar a este hombre. Este hombre tiene la mano seca, pero a ellos no les importa que este hombre tenga la mano seca. Ellos solo lo van a usar al hombre para sus intereses religiosos. Esa es la tragedia del liderazgo espiritual. La tragedia del liderazgo es cuando perdemos de vista la esencia y nos ocupamos de los ritos y abandonamos la misericordia y somos capaces de usar a los hombres como herramientas para nuestros propósitos religiosos sin nada de compasión. ¿Y qué espiritualidad hay en eso? ¿Qué aprobado por Dios hay en eso? Nada. Dios está enojado con eso y está confrontando a estos hombres por esa falta de amor. Ahí en Zacarías 11, versículo 17, hay una advertencia contra líderes que tienen estas características. Dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado y hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Qué irónico que este hombre tenga una mano seca y Dios le haya advertido a los pastores que no pensaban con misericordia y con cuidado de sus ovejas, advirtiéndoles, tu mano derecha se va a secar. Eso que el hombre tenía es lo que ellos merecen por no mirar con compasión al pueblo de Dios. Y un pastor no puede leer este pasaje sin estremecerse y sin pensar en qué forma no estoy mostrando misericordia. Porque ahí es donde se resume toda la ley, amar. Pero esto no es solo para los pastores, esta es la esencia del reino. Así es como todo el pueblo de Dios tiene que pensar, así es como todos tenemos que vivir. Lo importante es la misericordia. Entonces, está bien, claro que está bien, sanar a este hombre. Ahora, Jesús va a dejar de hablarle a los fariseos y va a cambiar su atención. Marcos nos hace una aclaración ahí en el capítulo 3, versículo 4, en donde él va a aclarar que los fariseos que le están confrontando quedaron silenciados. Claro, ¿qué van a responder? Jesús los acaba de liquidar con este argumento. Claro que sí, ellos ahora están expuestos en su falta de amor y falta de misericordia, así que sin poder responder nada, ellos se quedan ahí, cavilando en su mente. Ahora, este argumento debería haberlos convencido, pero no los convenció, solo los silenció. Estas personas ahora no saben qué responder, pero su corazón no cambió. Ellos siguen sin amar. Ellos siguen pensando en su sistema religioso. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima vez que se menciona a estos hombres. Ahora al final de esta historia. Así que Jesús les habla y les confronta, pero sus corazones no van a cambiar. Ellos siguen endurecidos. Siguen pensando solamente en sus sistemas. Ahora Jesús va a actuar. Si les acabo de decir, sí está bien sanar el día de reposo, lo lógico es que ahora Jesús haga algo por este hombre. Ahí está este hombre mirando todo el debate y él parado en el medio. Lo trajeron como carnada y él está ahí parado. ¿Qué hago ahora? Jesús ahora deja a los otros de lado y va a mostrar en la práctica qué se hace en un día de reposo. Se muestra misericordia. Y va a mostrar no solo misericordia, sino el poder que tiene el Dios hecho hombre para revertir la maldición del pecado y sanar a cualquier persona de cualquier situación. Entonces Jesús invitó a todos a venir y está diciendo, yo tengo poder para salvar a todos. Y ahora va a mostrar en esta historia también el poder que Él tiene. Entonces, Él quiere y Él puede. Él tiene misericordia y Él tiene el poder para restaurar. Así que lo mira a este hombre y le da una orden. Si vos sacás esta orden del contexto, uno podría pensar, Jesús se está burlando de él. O sea, imagínate que vos agarrás a un ciego y le decís, mirá qué lindo cuadro.
Pues si vos te estás burlando de esta persona, de esta limitación. Acá hay un hombre con una mano paralizada. Él nunca la pudo, él no la puede mover, él no puede hacer nada por eso. Y a este hombre Jesús le dice, bueno, extendé tu mano. Pero esta orden estuvo acompañada del poder para que él responda a esta orden en obediencia y vea el poder y el milagro de Dios restaurándole. ¿No es esto un cuadro también de cómo es la salvación del alma? En donde Dios llama al pecador perdido a hacer algo que no puede hacer. Pero cuando el pecador perdido escucha la voz del cielo y el Espíritu Santo trae esa convicción al corazón que dice, vengan a mí, el corazón del pecador perdido responde, se arrepiente, cree en el Evangelio. Y el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, ahora recibe vida por gracia. Este es el poder de Dios. Dios ordena y sucede. Y este hombre responde en obediencia. Entonces le dijo a aquel hombre que extienda la mano y él la extendió. Así de simple. Este hombre hizo lo imposible. Y extiende la mano y enseguida el milagro, la sanación y la expresión ahí fue restaurada sana como la otra. Y esto es una confrontación a todos los falsos milagreros de nuestro tiempo que dicen poder sanar y que hacen esas sanaciones parciales, esas mejorías temporales. Esto no tiene nada que ver con el poder de Dios para sanar. Esto no es Dios haciéndolo. Lo que Jesús hizo es completo. No es parcial, no es mediocre. Extiende la mano y es idéntica a la otra. Completamente sana. Bueno, la pregunta es ahora, ¿qué van a hacer los fariseos? Jesús dijo que su reino era un reino en donde Él gobernaba las leyes. Él es señor de todo lo que pasa en su reino, inclusive del día sábado. Él puede decidir si el sábado está o no está, porque Él lo inventó, Él lo regula, Él lo cumple y Él lo va a hacer para sus propósitos. Él acaba de decir, Él es el soberano, Él es el amo. Le dice, la regla que gobierna mi reino es la misericordia. Y ahora Jesús hace un milagro que deja sin lugar a dudas esta conclusión. Dios está aprobando a este hombre. Lo que Jesús está diciendo es verdad. Acaba de sanar a un hombre que nadie jamás podría haber sanado. Entonces esto es Dios sanando. Entonces la conclusión lógica es, lo que Jesús está diciendo es verdad. Esto es verdad en cuanto al sábado y esto es verdad en cuanto a Él, en cuanto a su naturaleza. Pero ¿qué hacen los fariseos? Frente a esta demostración innegable del poder de Dios, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿No es trágico que estos hombres que son tan minuciosos para asegurarse de que todo se cumpla y son los policías que están chequeando a todos los demás, cuando son confrontados con su falta de amor, en vez de responder con arrepentimiento y fe, responden con autopreservación? Ellos van a proteger sus intereses. Y ellos que quieren cumplir toda la ley, lo que van a hacer es ir en contra de la ley en la forma más abierta que podrías imaginar. Van a planear un asesinato para poder proteger su religiosidad y su sistema. Y no cualquier asesinato. Van a planear matar al hombre que acaba de demostrar que es Dios con este milagro que ha hecho. Así que los fariseos van a tener un consejo contra Jesús. Se reúnen ahí en la ciudad, los líderes, y empieza ahí, ese día, en ese momento, este complot que se va a empezar a diseminar y que va a terminar con la sentencia final. Jesús va a ser ejecutado.
Te digo, este plan de matar a Jesús no va a terminar solo acá. Estos hombres están tan determinados en matar a Jesús que, ya expliqué, se van a unir con los escribas, se van a unir con los saduceos. Los saduceos son los que no creen que hay resurrección, son enemigos acérrimos los fariseos y los saduceos. Pero para matar a Jesús son aliados, están unidos. Y al final se van a unir con los herodianos. Los herodianos eran un grupo de hombres que estaban para hacerle hinchada a Herodes y promoverlo, ¿no? Y hacer que todo gire en torno a Herodes. Ellos no eran creyentes en nada, solamente eran creyentes de Herodes ellos. Le importaba solo Herodes. Era el mundo secular. Y vas a terminar viendo a los fariseos unidos a los herodianos con tal de hacer una alianza para matar a este hombre que pone en riesgo su sistema religioso. Tan arraigado está en sus almas esta determinación de vivir para sí mismos y usar la religiosidad como una herramienta para promoverse a ellos mismos. Entonces, termina la historia con un contraste gigante. Por un lado tenés a Jesús mostrando misericordia y sanando a un hombre en el día de reposo. Por el otro lado tenés a los religiosos que no rompen el día de reposo, pero están planeando asesinar a Jesús, al Mesías prometido. ¿Quiénes son los que son aprobados por Dios? ¿Quiénes están en lo correcto? Bueno, Jesús lo dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Para terminar, qué horrible es tener una religión de reglas y ceremonias mientras que el corazón está lejos del Señor. Pensá en la historia del cristianismo, cuántas atrocidades se han cometido en el mundo en nombre de la religión, en nombre de preservar las reglas de nuestro sistema. No tienen límites. Hace un tiempito estábamos estudiando las cruzadas, uno de los momentos más oscuros, en donde un líder religioso se para y dice, Dios así lo desea, y levanta ejércitos de Europa que viajan hasta el Medio Oriente para retomar la ciudad de Jerusalén, y las atrocidades más horribles sucediendo en ese momento. Esto no tiene nada de religioso, esto no se parece en nada a Cristo. Esto no es lo que Dios estableció para su iglesia. La religiosidad, cuando solamente está enfocada en usar las reglas para promoverse a sí misma, no tiene límites en el grado de corrupción y destrucción que va a generar. El mundo ha sido testigo de estas cosas. El reino que Cristo vino a establecer está basado en la misericordia. A la vez tenemos que notar que en todos nuestros corazones, por horrible que sea, tenemos que reconocer que hay una tendencia a esta dirección. A tomar esas cosas que fueron regalos de la gracia de Dios y convertirlo en regulaciones que sirvan para medir nuestra espiritualidad y sirvan para patrullar la vida espiritual de todos los demás, en vez de ser usadas para buscar la santidad y buscar la gloria de Dios. Eso es algo que está en todos nuestros corazones, con los que tenemos que cuidar, por lo que tenemos que cuidarlo todo el tiempo. Las reglas deben llevarnos siempre a hacer el bien en lo individual para que sean válidas. La regla es válida cuando está promoviendo el hacer el bien. Esta es la norma. Siempre es correcto hacer el bien. Un corazón endurecido que no tiene compasión por otros hace enojar a Dios. Y lo último, la justicia del corazón es más importante que los sacrificios de nuestras manos. Jesús vuelve a enfatizar eso. Estos hombres cumplían todas las leyes, pero desaprobados por Dios. Y Jesús, movido por misericordia, es el que está reflejando el carácter de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Oramos para terminar. Padre, tú nos has
expuesto esta mañana y confrontado una vez más con este mismo tema que vimos la semana pasada, para librar a algunos más de este enemigo, de este espíritu del fariseo que sigue deambulando en medio nuestro, en nuestro propio corazón. Líbranos, Señor. Ayúdanos a amar como tú amas y a reflejar tu misericordia en todo lo que hacemos. Guárdanos de confiar en nuestros sistemas y una religiosidad externa solo de apariencias. No queremos deshonrar tu nombre, no queremos ir en contra tuyo. No queremos que tu ira se encienda contra nosotros. Guárdanos. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Cristo. Y, Señor, si hay todavía algunos que están agobiados por la carga de un sistema religioso, aún y solo han visto en nuestra iglesia reglas y están viniendo, cumpliendo las reglas y sintiendo de que son uno más con nosotros porque cumplen. Señor, sálvales porque están perdidos. Tráeles hacia ti y permítenos ser luz en este mundo. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.